Bienvenidos a un nuevo episodio de Mamá Ama Mi Podcast. Qué bueno que están con nosotros. Estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Cada año del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y este año el lema es priorizar la lactancia materna, crear sistemas de apoyo sostenibles. Y con motivo de la fecha, el tema de hoy de nosotras es lactancia y trabajo. Todos esos beneficios, los derechos que tienen las madres lactantes, así como consejos para aquellas madres que desean continuar amamantando a sus hijos una vez se regresen al trabajo, así como esos errores que tenemos que evitar en este proceso. Así es que para eso nos acompaña una asesora de lactancia, pero antes de presentarla les recuerdo, como de costumbre, que nuestros episodios se transmiten a través de la plataforma de Último Minuto y que también están disponibles en nuestro canal de YouTube, Mamá Ama Mi Podcast. Ahora sí, nuestra invitada, ella es madre ante todo, asesora de lactancia certificada, comunicadora y mentora de maternidad consciente, creadora de Tetaholic, un espacio para educar y empoderar a las madres que desean criar con libertad y sostener su bienestar integral. Muy acorde con este espacio, ¿verdad? Claro que sí, sobre todo vamos a aprender esos tips nuevos que nos trae Swamni. Así es, está con nosotros Swamni Smith. Bienvenida. Hola, gracias por invitarme a Mamá Ama Mi Podcast, ya lo amo. Desde el primer momento en que lo vi me siento muy honrada, muy agradecida de la invitación, de recibirme, porque hablar de lactancia es una de las cosas que más me apasiona y es porque la lactancia fue o ha sido uno de esos portales de mayor transformación en mi maternidad. Y siempre es como una pasión que me nace desde dentro hablar de esto y empoderar a las madres, que es el fin de Tetaholic. Así que muchas gracias por esta oportunidad. A ti, y fíjate, cuando revisé el Instagram de Tetaholic me di cuenta que hay un punto importante que tú tocas y es el que menos nos tocan cuando hablamos de lactancia, que es esa conexión, ese qué siente mamá. Siempre hablan de que el bebé hay que alimentarlo, que hay que nutrirlo, claro, que no le des fórmula, pero nadie dice lo que la madre siente en el momento. Nadie dice el beneficio. Y cuando vi todos los posts que has puesto en Tetaholic, dije, ok, esto es muy chulo porque hay madres que entienden que es solamente alimentación. Entonces te felicito por esa iniciativa. Ay, muchas gracias. Que lo hayas dicho es una confirmación, porque realmente es a partir de mi propia experiencia como yo necesitaba sentirme como vista en medio del proceso, y ese ha sido mi enfoque desde el primer momento. Es una atención integral, yo le llamo holística, por eso si entran a Tetaholic van a ver teta holística, es porque la mamá es el centro de todo. Cuando mamá se siente vista, sostenida, acompañada, apoyada, entonces cuidada, entonces mamá puede cuidar al bebé. Y eso es lo esencial, porque si mamá no está bien, bebé no está bien. Todo a su alrededor va a caerse como en bloques. Entonces mi enfoque siempre es de ese bienestar integral de mamá, de ahí parte todo, para que sea sostenible, como dice este lema de este año. Totalmente, si mamá pierde el equilibrio, se tambalea el hogar. El mundo, así es. Swamni, me gustaría iniciar con esa pregunta. ¿Qué significa que la lactancia materna es responsabilidad de todos? A mí me encanta que empecemos con esta pregunta porque me conecta de vuelta al 2019, cuando para la Semana Mundial de la Lactancia de ese año creamos una campaña que se llama La lactancia es cosa de todos. Y es porque la lactancia no sucede en solitario ni en el vacío. Para mí, la lactancia no es una cosa solo de la madre, es una responsabilidad del colectivo. Y cada persona que tiene una interacción directa o indirectamente con la diada mamá-bebé tiene un rol fundamental para que la lactancia se inicie, se sostenga, se mantenga y se finalice con buen pie, para ponerlo en buen dominicano. Y cada uno de nosotros es importante que reconozcamos, cuando digo cada uno de nosotros me refiero a pareja, familias, amigos, el Estado, la comunidad, los empleadores, los compañeros de trabajo. Todo el mundo tiene un rol importante para que la lactancia sea exitosa, porque las madres necesitamos
ser vistas y sentirnos apoyadas en nuestro proceso. Y es un apoyo no solamente decir, ay, sí, qué bonito, estás amamantando, mira, ven, siéntate aquí, lo aprecio muchísimo, pero es un apoyo espiritual, energético, emocional, mental y económico, el que las madres necesitamos. Porque es que vuelvo al mismo punto, si tú no estás bien, nada más va a estar en orden. Entonces, vamos a hablar más adelante de cómo tú puedes apoyar como el Estado esas políticas que deben llevarse y sostenerse para que la mamá pueda llevar a cabo esa lactancia de forma integral y beneficiosa para ella y para su bebé. Tú sabes que la parte que más nos impacta es la emocional, porque nuestro núcleo nos ataca. ¿Y a qué hora tú le vas a dar el seno? Y ya se lo diste, y no enseñes, y ten cuidado, y que el bebé, o sea, como que nadie piensa que en ese momento de lactar tú necesitas como ese espacio. No sé si a ti lactando te pasó que tú querías como sentarte en un rinconcito sola con tu bebé. Siempre lo hacía, en un lugar cómodo. En un lugar cómodo. Y bien a mi manera. Que Exacto. estuviéramos cómodos la niña y yo. Ay, tenés una niña. ¿Y tú tienes una niña también? Uh-huh. El team niñas aquí. Porque Somos el team niñas. Team mujeres al poder. Yo tengo 2 niñas y siempre cuando acompaño a las mamás les digo, lo primordial es que tú estés cómoda. En cuanto a tu postura, si te sientas en una silla, asegúrate de que la silla tenga respaldo, de que tengas un cojín, hay almohadas de lactancia. Tu comodidad, de tu comodidad depende todo. Porque si mamá está en una posición incómoda, se va a sentir estresada, contraída, tensa, y eso mismo va a reflejar el bebé. Entonces vas a tener un bebé que llora mucho, que está irritable, que no se calma, que se le dificulta pegarse del pecho, y eso es simplemente un reflejo del estado anímico de mamá. ¿Cómo lo siente? Con la energía. No tienes que decir, ay, estoy incómoda, simplemente tu energía se le transmite a tu bebé. Y por eso siempre en las consultas o al momento de acompañar, lo primero que busco es que tú te sientas cómoda. Y es el primer consejo que les puedo dar de esta charla. Bueno, parece que lo hacía bien yo en ese sentido, porque bien? a mí hubo una parte de la lactancia que honestamente me frustraba mucho. ¿Cuál? Yo entendía que había llegado informada a ese momento, pero sí, a veces sentía que no era suficiente y me ponía a llorar y llegaba mi familia, ¿qué te pasa? Y yo llorando y demás. Pero sí pude hacerlo lo mejor posible. Lo mejor que pudiste. Hasta los 6 meses. Y luego de ahí era mixta. O sea, la lactancia mixta. Por eso te digo que en la parte emocional es donde más nos atacan, porque en ese momento si todos tenemos más conocimiento y te ven llorando, quizás las palabras de aliento en ese momento eran prioridad. Pero muchas veces, como te digo, la gente va a tu casa y te dice, no te sientes así. Y tú, pero es que así que yo me siento cómoda. O no se la dé acostada. Yo tuve que aprender a lactar acostada porque Camila, yo me estaba quedando dormida y yo sentí que la niña como que se me iba a caer y me espanté. Sí. Y desde ahí yo tuve que comenzar a practicar la lactancia acostada. O sea, es como que cada vez tú y tu bebé van conociendo esa mecánica. Exacto. De qué es lo que funciona. ¿Qué es lo que te funciona? Te pasa eso mismo. Es un trabajo de aprender a conocerte. Cuando llegamos al posparto, no solamente la lactancia, es un momento muy vulnerable para la mujer y para el bebé, porque es un momento en donde tú te estás conociendo en una nueva identidad, como en una nueva piel, bajo una nueva dinámica, con un bebé que depende 100% de ti. Antes tú no tenías eso, no sabías cómo manejar todo lo que eso conlleva. Y el encontrar cómo tú y tu bebé se comunican, cómo tú te sientes bien, es lo segundo. Eso sería lo primordial, aprender a conocerte y luego entonces que estés cómoda para el momento de lactar. Y reconocer que para ti era más fácil amamantar acostada, tú sentías que eso era así, ya desde ese lugar de, ok, es que esto es lo que es mejor para mí. Cuando tenemos esa certeza, entonces podemos hacer valer ese derecho de, yo tengo derecho de elegir cómo yo quiero darle la teta. Claro. Si la quiero dar acostada, pues la doy acostada. Si la quiero dar parada, pues la doy parada. Es una cuestión de reconocer qué es lo mejor para mí, qué es lo más adecuado para mi bebé y desde ese lugar tomo decisiones en consecuencia para que eso se sienta bien y llevadero para mí. Claro. Gracias por traer ese ejemplo. Y hablando de derechos,
háblanos del derecho que tiene la madre de decidir al momento del parto, previamente, obviamente, que solamente desea su bebé sea alimentado con leche materna, porque hay muchas mujeres que todavía desconocen que tienen el derecho incluso de solicitar ante el personal médico que no le introduzcan fórmula a sus bebés. Eso hay muchas que no lo saben. Yo fui una... ¿No lo sabías? Yo venía reflexionando de camino para acá y yo decía, wow, yo soy una de esas mamás que llega al posparto y a la lactancia desempoderada al 1000%. Y yo digo que tenemos derecho no desde el nacimiento, desde el embarazo tenemos derecho de elegir cómo queremos vivir nuestra gestación, cómo queremos dar a luz y cómo queremos alimentar a nuestros bebés. Y es cierto que muchas mamás desconocemos, porque me voy a incluir dentro de ese clan, esa tribu, desconocemos que tenemos el derecho de hacer valer nuestra voz y decir, ¿sabes qué? Esta es la manera en la que yo quiero que se dé mi parto y esto es lo que yo quiero que sí se haga con mi bebé y lo que yo no quiero que se haga con mi bebé mientras estemos en este lugar y obviamente también fuera de este lugar ya en la casa. Porque a veces también hablamos solamente del momento del parto, pero cuando estamos en casa también es importante instruir a las personas que conviven con nosotros de no le des biberón, no le des fórmula, claro. Lo que yo necesito es esto. Y una herramienta que es sumamente beneficiosa es crearte un plan de parto. Un plan de parto te va a ayudar a poner por escrito todos esos puntos sobre la I de lo que tú sí quieres y no quieres que suceda. Y previo a tu parto, entonces ten una conversación honesta, clara con tu obstetra, con tu ginecólogo, con el pediatra, con el anestesiólogo, con todo el personal que vaya a estar ahí al momento de tu parto y tú les vas a informar, mira, yo quiero que haya contacto precoz al momento del nacimiento, yo quiero que se me pegue al bebé de la teta al momento del nacimiento, quiero que vayamos juntos a la habitación y que no se nos separe, porque ese es tu derecho y tú puedes exigirlo. Y aquí hago un paréntesis súper grande que también me pasó a mí. Yo entré a la sala de parto con un miedo horrible porque yo estaba sola. Y yo digo que aunque yo hubiese sabido cuál era mi derecho, el hecho de yo entrar a esa sala de parto sintiendo tanto temor por estar sola no me hubiese permitido a mí exigir mi derecho. Sí. Y entonces para eso es importante que haya una persona que sea como el abanderado y el encargado de hacer valer el plan de parto. Que va a pelear. Exactamente, es la persona que va a pelear por ti. Porque en ese momento estamos abiertas a la vida. Vulnerables. Estamos muy vulnerables, acabamos de parirnos a nosotras mismas y a nuestros bebés. No tenemos fuerza en realidad para estar discutiendo con un médico que no entiende lo que yo quiero. Sí, incluso eso está instituido por ley. Sí. En nuestro país y en otros países. Que podemos tener un acompañante. No, que no, que es prioridad nacional la protección y el apoyo a la lactancia materna y que el personal médico no le debe ofrecer biberones ni fórmula a las madres. Pero eso del plan, lo voy a anotar porque yo no sabía que podía hacer un plan. Bueno, yo entiendo que hay una declaración de lactancia que tú firmas, tú y tu esposo, de que desean que solo se les dé o alimentar al bebé con leche materna. Con leche materna, es así. Existe esta ley, la ley 895, que estipula todo esto que acabas de mencionar, pero del dicho al hecho, hay mucho estrecho. No un estrecho, no es bastante, es bastante grande. Gracias, sí. Porque por experiencia, y voy a hablar desde la credibilidad que me da el haber pasado por ello en carne propia y en el acompañamiento a otras mamás, eso no se cumple. Y yo te voy a poder decir como que en un 90% eso no se cumple. Y es terrible. Porque también me hace sentir como, wow, se supone que tenemos organismos que están aquí para hacer valer esta ley, pero es como si no existiera. Porque no es que solamente la promocionan y casi que arbitrariamente te ponen la leche en el, ¿cómo es que se llama? A donde ponen los bebés cuando... En neonatología, ajá, en la incubadora. En la incubadora, esa cunita. En la cunita, en el cunero, tú ves que te ponen una filita de leche y la filita de bobo y la filita de la tetera. Todo lo contrario a lo que... Todo lo contrario, y te la cobran.
Aparte de eso, Bueno, te la material cobra. gastable del hospital. Ajá, lamentablemente. que se supone que tú no deberías tener en primer lugar. Y hay otra parte de esta ley que dice que a las madres se le debe instruir con información clara, veraz, precisa, científica, y eso no tampoco lo tenemos, Sí. porque la realidad es que no se nos instruye. Ahora bien, debo hacer también un paréntesis porque sé que hay médicos, hay enfermeras que sí están marcando una diferencia. O sea, hay esperanza porque Sí, ya hay por personas Dios. que están labrando ese camino, pero aún necesitamos más de eso. En el momento que yo di a luz no tenía conocimiento de que se firmaba exactamente una declaración, pero sí yo le dije a mi ginecobstetra, le dije a la neonatóloga, a todo el mundo, solamente leche, solo leche Solo era mi así, fórmula. como un Y megáfono así ahí. fue, así fue. Gracias a Dios que pudo ser. Mi primera experiencia no fue así. Mi primera experiencia fue un parto prematuro y hay ocasiones en donde sí es justificable la introducción de fórmula, porque también hay que ser claro en eso. Pero la mayoría de los casos no tienen justificación y aún así se le provee fórmula a los bebés. En mi caso, nació mi bebé prematura de 32 semanas, esos son 8 meses, y pesaba 3.10 libras. Era una prematura de bajo peso, sin embargo, ella no necesitaba fórmula porque ella estaba estable. Y hubiésemos podido perfectamente hacer el piel con piel y amamantarla desde el primer momento. ¿Pero qué pasó? Absolutamente todo lo contrario. Hubo separación inmediata. Hubo corte del cordón prematuramente porque el cordón umbilical, que eso es algo que también muchas no sabemos al momento del parto, se recomienda que se espere a que el cordón umbilical esté totalmente blanco porque ya se asegura en ese momento que la transferencia de todas las proteínas, los nutrientes que se desarrollaron en tu placenta durante todo tu embarazo ya hayan sido transferidos a tu bebé de forma mágica, natural. No había más. Solo hay que esperar, eso puede tomar 30 minutos. Ahí tú con tu bebé encima de ti, pegado de su tetica, piel con piel, y en eso ahí pasa el tiempo y ya, ok, está blanco, listo, cortamos, vamos a la sala. Pero la mayor parte del tiempo estamos como en un hurry, como apresurados al momento del parto. Y se nos olvida lo sagrado de ese momento. Me pasó que Camila tenía enredado el cordón umbilical. Entonces, inmediatamente la sacaron, me la enseñaron rápido y se la llevaron. Me la despegaron, o sea, yo no la cargué hasta prácticamente 12 de la noche. El parto fue a las 7 de la noche, yo la cargué a las 12 y algo porque mi hermana le rogó a la neonatóloga. Tú tenías una banderada, una empoderada ahí defendiéndote. Mi hermana se empoderó. Gracias, hermana. Y ella no estaba estable, al no estar estable, porque nació de 9 libras, entonces sí le dieron fórmula de inmediato. Y para mí eso fue como un dolor, como que, yo quería pegarla. Pero luego, cuando ya me la entregaron, ahí sí tuvimos que comenzar a hacer el ejercicio de que porque ya obviamente había probado la fórmula, el sabor, la tetera, no tenía sencillo. mucho pezón, claro. Fue un pleito prácticamente. Sí, Porque fue una batalla. Se vuelve una batalla. O sea, totalmente, y yo me desesperé. Entonces, mami ahí conmigo, mi hermana que también había lactado, era como que, respira, paciencia. O sea, por eso digo que esa parte emocional de que si yo en ese momento como que me frustro, me quedo ahí mismo y no le doy. Sí. Y después de ahí duramos 2 años en el proceso. Fue muy bonito. Pero la verdad es que si uno sabe eso de que te la peguen, de que no te lo corten de inmediato, mira, sería muy, Una diferencia. muy diferente. Y tener una hermana como la tuya. Sí, mi hermana definitivamente. Swapni, ¿cuáles son esos errores más comunes que cometen las mujeres cuando regresan al trabajo, las madres lactantes? También me cuento dentro de... Experiencia Hemos número pasado de 200. todo. Hemos pasado de todo, realmente. Llevo 9 años dentro del mundo maravilloso de la lactancia y aunque realmente puedo sacarme de ese grupo, la verdad, porque aunque no tenía tanta información con respecto al banco de leche, ahora que hago conciencia, creo que lo sobrellevé como que ahí bien para la conciencia que yo tenía en ese momento, hace 9 años. Pero uno de los errores más comunes, y que a mí ese sí me dio como bastante miedo, es de exigir nuestros derechos. Y es hablar con nuestro personal, como los directivos,
tu Los gestor, recursos humanos, exactamente, con recursos humanos. Hablar con tu empleador para decirle, mira, según el Código de Trabajo, yo tengo derecho a 3 tiempos, 3 descansos de unos 20, 30 minutos durante al menos o mínimo los 2 primeros años para amamantar a mi bebé. Entonces yo deseo utilizar esos descansos dentro de mi horario laboral para ese fin, extraerme leche y demás. Entonces ese es uno de los principales que nos da como miedo, ¿qué me van a decir? Claro, sí. Es que después si me dicen que no, Me despiden, ¿cómo o me me- despiden? miedo al despido. Sí, tienen mucho miedo al despido. Las madres que he acompañado es como uno de los principales temores que tienen. En ese momento yo no tenía miedo que me despidieran. Yo trabajaba en un call center, pero siempre tenía como ese temor de decir, elevar mi voz y decir, sí, ¿sabes claro. qué? Yo voy a hacer esto. Normal. Pero es normal. Yo decía, ¿qué yo quiero más? ¿Qué es lo importante para mí? Me quedo callada, entonces sé que no voy a amamantar. Tengo que hablar, obligatoriamente, sí o sí. Así que un día llegué y le dije, miren, yo estoy amamantando, y eso que ya yo tenía 2 años. Yo tenía 1 año y algo. Yo estoy amamantando a mi bebé todavía y yo necesito tomar descansos para yo venir a extraerme. Entonces, el error número 2 es elegir el baño como tu lugar de extracción. Ay, sí. Sí. No, en por verdad, favor. Sí. A No, veces por no favor. hay, en las instituciones y en las empresas no hay ese espacio físico No, no destinado lo a hay. esos fines, no hay una sala de lactancia o un lugar decente que sea compartido, pero que esté en condiciones. Sí. Y las mujeres tienen que irse al baño, lamentablemente, en ocasiones. Sí, por ejemplo, en ese espacio, en esa compañía donde yo trabajaba en ese momento, no había un espacio de lactancia. Pero yo dije, ok, el baño no es una opción. No era una opción para mí. Entonces, ¿qué otro espacio ustedes me pueden facilitar para yo tener este momento para mí? Y aquí sí había, como por piso, había un espacio donde había como una mesita, un bebedero, que yo ahí encontré, dije, ok, mira, este espacio, en este piso, que es el menos concurrido, pues yo me voy a sentar aquí. Y como en un call center, ahí siempre hay, este es mi caso particular, ¿verdad? Pero tú lo vas a adaptar a tu contexto. Había un seguridad antes de entrar como a las oficinas, y la seguridad, yo me hice amiga de ella, le expliqué qué era lo que yo iba, y siempre que yo llegaba a ese momento, ella no dejaba pasar a nadie ahí. Entonces yo me ponía de espaldas para que nadie me viera, y ahí yo me auxiliaba de la mesita y del agua y me extraía. Entonces, observa, busca dentro de tu empresa, que yo te aseguro que puedes encontrar hasta una oficina que no usen en ese momento. El que esté de vacaciones. Exactamente, el que esté de vacaciones, el cuarto de El archivo. El archivo. El archivo. Hay algo, Sí. sé creativa, porque dentro de ti hay un ser creativo muy, muy mágico, y yo sé que lo puedes usar a tu favor. Mira, precisamente ayer nos escribió una seguidora preguntándonos, bueno, ella me comentaba que su jefe le dijo que ya no más, que ya no hay descansos para ella extraerse, y ella me dijo que estaba muy preocupada porque Wow. ella deseaba continuar amamantando a su bebé, dándole solo leche materna. Y me comentó que yo le pregunté, ¿qué tiempo ¿Qué tienes tiempo? que diste a luz? Me Ujú. dijo 1 año. Tengo 1 año, pero mi empleador me dijo que ya no más. Ok, el artículo del Código de Trabajo dice que es mínimo hasta los 2 años, o mínimo 12 meses realmente, pero se puede extender hasta los 2 años, porque es dentro de tu periodo de lactancia. Ahora bien, no nos vamos a ir en contra de tu empleador, pero de qué manera tú puedes hablar con él y negociar con él, porque quizás ya, como ella ya tiene 1 año, o como Sí. ya tú tienes 1 año, no necesites específicamente los 3 tiempos de 20 minutos, porque ya la lactancia no es el principal alimento de tu bebé, ya tu bebé está consumiendo alimentos sólidos, comida general. Entonces podrías bajar los tiempos de extracción y negociarlo con él para ver qué piensa, y aún así tú puedas seguir extrayéndote, sobre todo porque dejar de extraerte tan abruptamente puede ocasionarte obstrucciones, mastitis, entonces hay que hacerlo paulatinamente. Puedes hablar esto con tu jefe y decirle, de acuerdo,
ya no más, pero vamos a hacerlo paulatinamente. Entonces creas como un plan, vas a ir reduciendo el número de extracciones que tienes dentro de tu trabajo y así ya hasta que, exactamente, como por fases, de manera escalonada. Y habla desde tu verdad, exprésale lo que tú sientes, lo que quieres, y yo sé que pueden llegar como a un acuerdo. Yo creo que pudiera negociar la hora de almuerzo, quizás. Sí. Si vive cerca, ir a la casa, sí, diría yo. O utilizar también en ese momento de almuerzo, que digo, en la hora de almuerzo 20 minutos más para que tú puedas extraerte, pues esa es una opción también. Puede ser una opción. Claro, porque sí, como digo, dependiendo de su producción de leche, si es mucha, si es muy abundante, el quitar las extracciones abruptamente, pasarte 8 horas, que es el horario laboral, ¿cierto? Sí, sin extraerte, se van a llenar demasiado, les puede generar mucho dolor, fiebres, o sea, obstrucciones, entonces no es lo más recomendable quitar o dejarlo de manera abrupta, sino paulatinamente. Una cosa, como tú tuviste esa experiencia de lactar y también ingresar otra vez al trabajo, ¿cómo manejaste ese llanto que nos da al saber que tenemos que dejar a esa cosita tan pequeñita? Ojalá sea con tu madre, pero ese dolor, ese llanto, lo sufrimos todas. Sí. Cuando vemos que esa fecha ya viene, que ya se acerca, yo creo que esa es la fecha más temida por de las todas. mamás. Por más fuerte que seamos, por más saludable que esté el bebé, como que no importa, es como que ese llanto de que yo no quiero entrar, yo no me quiero ir, o llama 5 veces a quien tiene el bebé, mándame un video, o sea, ¿cómo podemos manejar eso y desde cuándo podemos comenzar a manejarlo antes de entrar? Bueno, mentalizarnos de que esto va a suceder y tanto para esa separación y el banco de leche, yo recomendaría que empieces como un mes antes, 3 semanas antes de hablar con las personas que van a estar a cargo del bebé, con tu bebé, porque es muy importante la comunicación con tu bebé. Aunque ese bebé tiene 3 meses y tú crees que él no te entiende, las palabras que tú le estás diciendo, créeme que los bebés son demasiado inteligentes, son demasiado sabios, aunque son tan pequeños. Y a tu bebé le habla no solo tus palabras, sino tu energía, tu cuerpo. Tú le transmites a tu bebé más con cómo tú te sientes que con lo que dices. Porque a veces lo que tú dices se puede contradecir con lo que tú sientes. Entonces, cuando hablas con tu bebé desde un lugar de honestidad y le dices, mira, se está acercando el tiempo de que mamá vuelva al trabajo, yo no te quiero dejar, pero debo hacerlo por X, por Y, por Z. Entonces, vamos a entrar en una nueva dinámica. Ya no va a funcionar de la misma manera, te vas a quedar con tal fulano de tal, que van a hacer tal y tal cosa. A veces yo le digo esto a las mamás y se queda como que de verdad tengo que ser tan específico, como que ¿qué me estás diciendo? Eso es muy extraño, ¿cómo voy a estar hablando con un bebé? Bueno, sí, es que así como tú tienes derecho a que a ti se te informe detalladamente de las cosas que tienen que ver contigo, asimismo tu bebé es una persona y tiene el derecho de que tú le informes detalladamente lo que va a suceder con él. Y eso es algo que nosotros no hacemos, que nadie nos dice que es importante hacerlo. Hay una conexión desde el vientre. Exacto. Desde el vientre le hablamos a nuestros bebés. Exacto. Y reaccionan. Y reaccionan, exactamente. Entonces es igual cuando ellos están de este lado de la piel, como yo le digo. Sí. Tú hablas con tu bebé y él va a reaccionar. Y es muy probable, yo te aseguro, tú estés hablando con él, se va a reír, va a hacer caritas, va a hacer lo que... Y esa es su manera de responderte. Sí, de expresarse. De expresarse. Entonces, vive tu duelo, porque eso es un duelo, es una separación, es un duelo. Vive tus emociones, siéntelas con cada poro de tu piel, sin juzgarte, sin querer salirte de la emoción, abrázala, llora lo que tengas que llorar. Escribir es algo que a mí me funciona mucho porque me ayuda a calmar a la mente y las emociones y luego ahí haciendo journaling reflexiono mucho y es liberador. Entonces escribir, llorar y siempre órale a Dios para que te ayude a transicionar esa etapa de la manera más natural y fluida posible, porque sí se puede. Duele, pero sí se puede. Y esa ansiedad va bajando conforme pasan los días. Es Al así. principio es más aguda, pero luego vamos calmándonos un poco. Y luego sube cuando le da la fiebre.
Sí, es que es un vaivén. O sea, tú te vas tranquila y al mes viene el bebé del cuido con una fiebre y con una gripe y ya tú vuelves otra vez con esa alarma. Crisis emocional. Y esa angustia. Es como un sub y baja. Esas emociones que tenemos paridas, porque prácticamente estamos paridas. Sí, es que, no, como dije ahorita, nosotras nos parimos a nosotras mismas cuando damos a luz. Y 6 meses, todavía estás dentro del posparto. Sí. El posparto abarca tus primeros 2 años. Y luego de ese tiempo viene otra etapa. Una etapa distinta a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel de la relación contigo y tu bebé. Pero todavía esos primeros 2 años es como si tú y tu bebé fueran uno. Entonces, claro que sí, todo lo que tú sientes, tu bebé lo va a sentir. Y todo lo que tu bebé siente, tú lo vas a sentir. Estén juntos o estén separados. No hay manera de que ese lazo se rompa por una distancia. Están intrínsecamente, invisiblemente conectados. Entonces, claro que lo sentimos y vivimos esa montaña rusa y aprender a mecanismos que nos ayuden a gestionar nuestras emociones y nuestro sistema nervioso es sumamente importante. Por eso, la educación, no solamente en lactancia, sino en salud mental, en nutrición, en apego, es tan importante en este proceso de posparto. No lo voy a incluir solamente en la lactancia, sino el posparto en sí. Porque se están moviendo demasiadas cosas al mismo tiempo que nosotras no llegamos ni siquiera a comprender el nivel de profundidad del cambio que como mujeres estamos teniendo a nivel físico, a nivel mental, a nivel neuronal y a nivel emocional. Entonces, es demasiado importante que aprendamos, como conocerte ahorita cuando hablábamos de cuál es la posición que más te favorece, conócete a ti misma, cómo tú puedes gestionar mejor tus emociones y cuáles son los mecanismos que te funcionan. A mí me funciona llorar, aunque me digan que yo soy una llorona, pero yo lloro. Escribir, mover el cuerpo, bailar es genial. Cuando tú te encojonas, baila. Cuando tú quieras llorar, llora, pero baila. Porque el cuerpo es el que procesa todo lo que a nivel emocional nosotros no conseguimos procesar. Claro. Y para liberar el cuerpo es a través del movimiento. Entonces, muévete, baila y deja que salgan. Ahora bien, antes de que pasemos a otro punto, sigo con los errores, porque tengo 2 errores más que solemos cometer. Y el otro es no hacer un banco de leche previo a la entrada al trabajo. Y aquí, con lo del banco de leche, hay muchas mujeres que creen como que deben tener un banco de leche de 600 onzas. Eso no es necesario, ¿ok? Con que tú empieces unas 2 o 3 semanas antes de la fecha de tu entrada al trabajo, está bien. Porque el funcionamiento o el fin del banco de leche es que tú vayas diariamente usando y rellenando esa leche en tu refrigerador. Entonces, no necesitas 600 onzas, porque es muy probable que ahí se queden leche hasta 1 año que tú no llegas a usar. Y ya la leche, según va pasando los días, la leche es un organismo vivo y cambia según las necesidades diarias de tu bebé. Entonces, la leche que tu bebé necesitó a los 3 meses no es la misma leche que va a necesitar a los 6 meses. Por eso, el banco de leche, lo recomendable es ir cambiándolo diariamente, usando la leche más vieja y dejando la leche más nueva para el banquito. Y el otro punto es pensar que el biberón o la fórmula son la única opción y dar fórmula por miedo o por desconocimiento. A veces nos sucede esto. Pensamos que la única manera de darle la leche al bebé es a través del biberón, pero podemos utilizar vasitos, entrenadores, para ir dándole la leche al bebé. Ay, es que eso es muy complicado, Swami, ¿cómo yo voy a estar usando una cuchara? ¿Cómo voy a estar usando un vasito? Porque es mi mamá que se va a quedar con el bebé, entonces mi mamá no se va a poner esa mojiganga. Bueno, ahora, gracias a Dios, hay biberones que simulan la tetera, la forma del pecho, y ahí nos van condicionando a seguir utilizando y comprando, pero hay un método que se llama el método Casey, si vas a usar el biberón, que simula con mayor eficacia cómo realmente es la relación del bebé con la teta. Y ya ahí, ¿puedo decir la sorpresa que les tenemos? Sí, sí. Claro.
Entonces les tenemos una guía preparada como con todos estos puntos por detalles y ahí en esa guía yo les prometo que le voy a poner el paso a paso de cómo hacer el método casting porque yo sé que todavía tenemos algunos puntos que tratar y si nos quedamos aquí la conversación se extiende. Así que cuando vayan a ver este podcast van a tener la opción de descargar esa guía y ahí van a tener toda esta información sumamente detallada para que la puedan revisar siempre que la necesiten. Otro punto antes de, para que vi una imagen que subiste lactando al mismo tiempo a las dos niñas, a la más pequeñita y a la grande. Y tú ponías en el post como que es un mito que tienen muchas mujeres que creen que si están con otro bebé pequeño no pueden lactar al otro. Entonces me gustaría que tú converses sobre eso, porque yo sé que hay madres que tienen un bebé, un niño todavía en edad de lactar y ya van a tener el otro pronto. Sí. Entonces, ¿qué tú le dirías a esas madres? Te voy a decir que esto va a ser un poco más polémico todavía, que ella no eran las dos hijas mías. La otra que estaba ahí, bueno, no sé quién era específicamente porque lo hice como 2 o 3 veces, pero era la hija de una amiga, siempre alguien que yo conozco, obviamente, pero, no, creo que esa era mi sobrina. Y se llama esto cuando es de tu mismo bebé, que es el caso que estamos exponiendo, es lactancia en tándem. Y sí, no hay ningún problema con que tú amamantes a un bebé de 1 año y a uno de 3 meses o a un recién nacido. Pero, por ejemplo, algo importante al momento de que el recién nacido llegue es que se le dé prioridad al recién nacido para que pueda consumir el calostro. Entonces, en esos días, cuando se esté acercando la llegada del bebé y tú tienes un bebé mayor que es amamantado, entonces tú vas conversando con tu bebé y le explicas, ya viene tu hermanito, los primeros días yo necesito darle prioridad a tu hermanito o a tu hermanita porque hay una leche especial que se produce para él, que ya tú te la tomaste en tu momento, ahora le toca a tu hermanito y ahí tú vas involucrando a tu bebé mayor, sí. Y no lo separas como abruptamente, no te pegues de la teta, no, sí. Ya tú lo vas preparando y yo te juro que tu hijo va a colaborar, porque cuando tú les hablas con esa claridad, ellos, desde el amor, ¿sabes? Tú se lo vendes como, oye, tú estás ayudando a tu hermanito. Sí. Y le estamos dando prioridad a tu hermanito, en positivo siempre. Entonces ese es como el punto que yo puedo destacar, que es importante. Al principio, al recién nacido, darle prioridad para que pueda consumir el calostro, pero ya después de ahí, tú puedes encontrar la dinámica que mejor te funcione a ti. Y no hay ningún problema con que le va a robar la leche o los nutrientes uno del otro, eso no sucede. En realidad, el cuerpo se reconfigura y va a producir leche en función de lo que necesite el bebé más exactamente, en función de las necesidades y sobre todo la del más pequeño. Así de sabio es nuestro cuerpo. Maravilloso. Así de sabio es nuestro cuerpo. Increíble, y eso que de dar el pecho a dos a la vez. Wow. Bueno, imagino que las madres que tienen gemelos, mellizos, tienen que hacerlo así en ocasiones. Sí. Se turnan, generalmente encuentran como turnos para ponerlo. A veces se despiertan los dos y es mágico porque entonces tienes que estar ahí con los dos, pero a veces logran como conciliar un momento para uno y el momento para el otro y descansar entre una toma y otra, pero es sobrellevable, realmente lo es. Sí. Suamdi, gracias por lo de la guía, bastante útil, y también me gustaría saber de qué se trata. Hay un subsidio por la lactancia materna. ¿De qué se trata este subsidio? El subsidio por lactancia materna, que ahí también me declaro que fui ignorante de eso, no tuve ese beneficio y por eso me encanta que lo traigamos aquí y lo visibilicemos para todas ustedes. Es una ayuda económica que nos ofrece está regulado por la CISALRIL. Entonces, para que tú te beneficies de esa ayuda económica, debes solicitarla antes de los primeros 6 meses de tu bebé. ¿Cómo tú la solicitas? Hablando con recursos humanos. Tú vas y asimismo le preguntas, mira, me enteré que hay un subsidio de lactancia, ¿puedes explicarme cómo funciona y qué necesito para yo poder beneficiarme de esto? Y si cumples los requisitos, porque hay ciertos requisitos que se deben cumplir. Sí, debe ser, obviamente, que tú estés dentro del sistema
afiliado exactamente, que estés cotizando en la TCS, la Tesorería de Seguridad Social. Exactamente. Debes llevar el acta de nacimiento, que esté dentro de los primeros 6 meses del bebé. Debes llevar tu cédula. Sí, la cédula y un certificado médico de que estás en el proceso de periodo de lactancia. Y entregarle esto a tus recursos humanos, exactamente, y ellos son los que gestionan eso y esa ayuda te llega a tu paycheck, a tu nómina. Sí, también hay un rango de sueldo, sí. De acuerdo con el sueldo que tú percibes, calificas o no, que eso es importante que las mujeres lo sepan porque no todas califican para ese subsidio. Sí. Se lo voy a poner en la guía. Que lo pueden hacer directamente porque sabes que en ocasiones no tienen el apoyo de sus empleadores ni de recursos humanos porque ya nos lo han dicho muchas mujeres. Sí. Entonces ellas directamente pueden acceder a la página de la CISALRIL y hacer esta gestión. Y someter primero ver si cumplen con los requisitos y luego obviamente someter su solicitud. Le vamos a poner el link ahí para que lo tenga. Es muy importante porque recursos humanos tienen mucho trabajo y en el día a día lo abruma. Entonces es un tema que tú tienes que estar pendiente. Sí, tienes que estar pendiente. Tienes que estar como arriba de eso para que ellos realmente le pongan el foco y la atención, porque ese es como una de sus tareas menos importantes. En el sistema entiendo que se puede monitorear esta solicitud una vez tú la inicias. Entiendo que sí. Podemos investigar, porque yo nunca lo hice. Como te digo, yo no me beneficié de eso, me enteré ya después. Intenté como someterlo, pero ya yo tenía 1 año, entonces no valía. Y ya mis otras lactancias, yo no he estado dentro del sistema de la CISALRIL, ni la TCS, ni afiliado. O sea que tampoco por ahí lo apliqué. Pero podríamos investigar y en la guía ponerle ahí. Las mujeres que estén interesadas pueden acceder a esta página de la CISALRIL y ahí obtener la información correspondiente. Exacto. Sí, es una gran ayuda realmente. Es una gran ayuda para tú sostenerte durante este periodo, porque aunque la lactancia es lo más natural, lo más sostenible y libre de costo, realmente mantenerla no está libre de costo. No nos cuesta a nosotras nada producir la leche, pero sostener el proceso, sostener nuestra salud y nuestro bienestar durante el proceso de la lactancia, eso tiene un costo y es elevado. Sí, la alimentación. La hidratación de mamá, la salud mental de mamá, todo la ropa, los utensilios, el extractor de leche, que ahora hay muchos tipos, pero hay extractores de leche que son bastante costosos. Entonces, todo eso tiene un presupuesto que a veces se sale de las manos de muchas y recibir esta ayuda económica es un palo. Es un palo, como decimos. Sí, es verdad. Mira, a nivel de políticas públicas, Swamni, ¿qué tú piensas que necesitamos para apoyar la lactancia materna aquí en el país, en República Dominicana? A nivel de políticas públicas, aquí hay muchas iniciativas muy hermosas que están haciendo un grandioso trabajo para concientizar, para apoyar y acompañar a las madres. Sin embargo, realmente necesitamos muchas más campañas que eduquen a las madres durante el embarazo. Y no solamente a las madres, necesitamos formación y educación para el personal médico en todas las áreas, porque no es solamente el obstetra o al pediatra o a la enfermera, es en todas las áreas, porque con esa mamá y con ese bebé interactúan diferentes tipos de médicos. Claro. Y hay muchos médicos que por X o por Y, que es parte de su desconocimiento, digo X médico, por ejemplo, un neurólogo, que no es directamente el médico cabecera del bebé, pero ese neurólogo, si ese bebé tiene alguna condición y ese neurólogo no conoce sobre lactancia, es muy probable que lo primero que diga es o ponga medicamentos que vayan contraindicados con la lactancia. Entonces necesitamos educar a toda la esfera y también a los empleadores para que conozcan cuáles son los derechos, cómo apoyar a las madres. Dentro de este rango de los empleadores, creo que se podrían crear incentivos o políticas que favorezcan a los empleadores o a las compañías que son amigas de la lactancia, que haya más salas de lactancia, que no sean solamente como un lujo, que sino sea la norma. Y un punto
súper importante que a mí me tocó mucho y que también cuando lo digo la gente como que se alarma, es que yo quisiera ver salas de lactancia dentro de las universidades, porque yo fui una mamá lactante que estuve atravesando mi posparto y mi lactancia yendo a la universidad, porque yo di a luz a los 20 años a mi bebé más grande, Ya creció. a mi niña más grande, y yo atravesé los últimos 2 años universitarios con mi bebé, yendo a la universidad. Y yo no tenía un espacio en donde yo podía estar en paz amamantándola. Qué difícil. Y la gente lo que me decía es que esto no es un lugar para los niños, tú no deberías venir con ella. Listo. Pero sí para las madres Sí. Exacto. Ajá. y madres lactantes. Exacto. Qué comentario. Ese es el comentario de todo el que yo, cada vez que menciono esto, es que tú no tienes que estar llevando a los niños a la universidad, eso no es un lugar para los niños, y yo como, de acuerdo. En el mundo ideal de Disney se supone que la universidad no es un lugar para los niños, pero existen casos de madres como yo que no teníamos con quién dejar a nuestros niños y teníamos que, de una u otra manera, seguir la vida y seguir estudiando para poder salir adelante, porque entonces si tú dejas la universidad, te dicen que tú dejaste la universidad porque saliste embarazada y te tronchaste tu futuro, claro. Pero por el otro lado, si tú sigues para allá, entonces también no hay manera de complacer a todo el mundo, así que haz lo que sea mejor para ti. Pero el punto es que necesitamos estos espacios para estas madres que estamos educándonos, siguiendo nuestra carrera profesional dentro del ambiente universitario. Y como necesitamos extraernos. Muchas madres. Somos muchas madres. Yo entiendo que deberíamos comenzar una campaña con esas mujeres que están estudiando en las universidades, porque así como la universidad hace un auditorio bien grande, ¿verdad? Puede hacer una sala de lactancia. Exactamente. O sea, no es que tú vas a recibir en un día 1000 mujeres lactando, pero 3, 4, 5 fácilmente. ¿Cuántas mujeres llegar? Hay en una universidad? Claro. ¿Cuántas mujeres hay? Las estadísticas ahora indican que las universidades mujeres estamos empoderadas en cuanto a la educación. O sea, que hay más mujeres en la universidad que hombres. ¿Qué hombres? Eso significa que tú vas a tener una mujer lactando en cualquier momento. En cualquier momento. Y entonces, créeme, más de una. El tema de nosotras desarrollarnos también, cómo tú nos ayudas si tú no me das la oportunidad de tener un lugar donde yo pueda apoyarme. Creas las condiciones. O sea, tú no tienes que crearme las condiciones para yo seguir desarrollándome. Y eso yo entiendo que es igualdad y equidad al mismo tiempo. Y no solo es dar el seno, también quienes necesitan extraerse, que es parte de lo mismo que estamos diciendo. Exactamente. Es muy importante y muy válido tu punto. Gracias, yo creo que de verdad es sumamente importante. Y una iniciativa que yo espero que se siga replicando en otros parques es que este año se abrió una sala de lactancia en el Parque Iberoamérica. Ay, qué bien. Y a mí me encantó eso, cuando yo estaba llevando a mi niña a clases de pintura, cuando empezaron a construirla, yo me di una emocionada. Y yo, wow, qué bueno, porque esos espacios públicos también los necesitamos. Y desde el punto de vista, yo tengo como opiniones encontradas con las salas de lactancia. Porque por un lado, en la mayoría de los lugares, por ejemplo, las plazas, los supermercados, que yo sé que hay supermercados que tienen salas de lactancia, yo siento que están como muy escondidas. Sí, como que un pecado. Esto es un pecado dar el seno delante de la gente. O sea, no es un pecado mostrar el trasero con pantalón corto, pero sí. En la playa y en la calle. O sea, yo no entiendo por qué la alarma cuando uno se saca su seno para amamantar si le estamos dando, aparte de la comida, le estamos dando energía, conexión al bebé. Y es un acto totalmente natural. ¿Cuál es el escándalo y el morbo a veces? Exacto. O sea, nadie se tira una sábana arriba para comerse un plato de arroz. O sea, ¿por qué al niño hay que taparle la cara? O sea, eso como que... Amo que hayas dicho eso, no tuve que decirlo yo. No, es que hemos pasado es la por realidad eso. Y las vivencias que hemos tenido. Hemos no pasado es nada por raro, ni eso. nuevo, ni... Es así. Entonces, por eso yo tengo como mis pros y mis contras con las salas de lactancia. Para mí son súper buenas, por ejemplo, en estos espacios públicos, porque a veces, que me pasaba, cuando yo conseguía no andar con la bebé para la universidad, yo recuerdo estar caminando a veces en La Gómez y mirar como a la Plaza de la Cultura, y yo, Dios mío, si ahí hubiera una sala de lactancia, yo pudiera entrar en este momento a extraerme. Sí. Recuerdo como ahora ese día que yo lo pensé, porque tenía las tetas que se me explotaban. Ya tenía muchas horas sin haber pegado a la bebé. Y yo no tenía un lugar en donde yo podía pararme a extraerme. Entonces, en esas situaciones, es como primordial que yo tenga ese espacio
disponible. Pero por el otro lado, entonces es ahí a donde voy, que también lo hacen como con esa intención escondida de que tú te escondas para hacerlo. Hay una plaza que la sala de lactancia está de camino al baño. Al baño. Uh-huh. Y tuve que sentarme varias veces porque andaba siempre con Camila en el cangurito. Y yo decía, pero ¿y dónde que está? Y pregunté a seguridad. Me dijo, mira, en dirección al baño de las mujeres. Y yo, wow, en un pasillo en el fondo. Allá en el fondo. Para que nadie te encuentre. Uh-huh. ¿Y pero por qué? O sea, no hay necesidad de esconderlo tanto. Eso es algo natural. Y también podrían señalizar un poco antes en la sala de lactancia. Sí, estoy de acuerdo. Como mismo eso. Señalizan la zona de la comida, donde están todos. Baños, restaurantes, qué sé yo qué. Así me No, tú tienes que hacer un croquis y preguntarle a todo el mundo a ver dónde está. Hay veces que hay gente que ni siquiera sabe guiarte, pero me pasó eso mismo en esa plaza. y hay un supermercado también en donde está en camino al baño. Y yo, pero ¿por qué es que está escondido? Porque podemos tenerlo más visiblemente, para que las mujeres sepan que tienen ese espacio. Porque a veces hay lugares que las tienen y las mujeres ni se enteran que eso está ahí. Por eso no, por la falta de señalización. Por la falta de señalización. Entonces, ese otro punto importante, anoten. Señalización. Sí, porque ya que tienen la sala de lactancia, entonces ahora agreguen la señalización, por favor, para que todas sepamos, o sí, visiblemente, aquí hay un espacio para mí. Y a las madres, úsenla también con conciencia. Si tú la vas a usar porque te da miedo, porque te da vergüenza, dale teta a tu bebé en público porque otro te va a mirar, óyeme, coge ese miedo y esa vergüenza y conviértelo como en un fuego interno y dale teta a tu bebé donde tú quieras y tu bebé lo necesite. Porque ese tipo de acciones, ese tipo de ejemplo es lo que convierte a la lactancia en lo natural y en lo normal. Sí. Porque algo que no tenemos es referencia real. Mientras más las mujeres veamos a otras mujeres amamantando en donde sea, pues más normal se va a convertir. Porque no, ¿cómo es que dice este dicho? Es con el ejemplo, que predicamos es con el ejemplo. Sí. Entonces, por eso yo sí te digo, te confieso, que me he sentido a veces intimidada y atacada con las miradas de los demás y he sentido esa misma necesidad de, ay, me voy a esconder, me tengo que tapar. Y tú sabes que yo como que entro en conciencia en ese momento y le digo, es que no, yo no estoy haciendo nada malo, es lo primero, yo no estoy cometiendo ningún delito. El hecho de que yo esté amamantando a mi bebé, a ti te genere emociones, pensamientos, lo que sea ahí encontrados, ese es tu problema. Claro. Yo no tengo que ir a esconderme para que tú te sientas bien. Entonces, normalicemos realmente la lactancia, no solamente con decirlo, ay, que es lo normal, no. Cada mujer empoderada, amamantando donde sea, empodera a otra mujer a hacerlo. Sí. Y ahora bien, si tú te sientes bien poniéndote un pañito y cubriéndote, porque eso también depende de cada mujer mujer es libre de elegir lo que quiera, ¿verdad? Si tú te sientes bien tapándote, tápate. Todo lo que te dé paz y comodidad y tranquilidad, ese es tu camino. Bueno, pues de mi parte, para ir concluyendo ya el tema, que está muy bueno y si nos quedamos aquí duramos 20 horas. Sí. Pero ya para concluir, un tip así breve para esas madres lactantes que van de viaje, que a veces dicen, no me voy a llevar nada, o mejor dejo el bebé, o mejor me lo llevo, pero compro las bolsas para allá. ¿Qué tú le dirías en este momento que están empacando, por ejemplo? ¿Qué debe de llevar? Vete preparada como si tú te fueras a trabajar. Tú tomas tu kit, tu bolsito, que tengas tu extractor, que tengas tus bolsitas o los vasitos, recolectores, era la palabra que estaba buscando, tu lapicero para tú poner la hora, la fecha, la cantidad de onzas. Ve preparada. Si tú quieres tener como un paño que no encuentres, qué sé yo, en el aeropuerto, un lugar donde hacerlo, que te toque hacerlo en el mismo avión porque llegó la hora de extraerte y tú te quieres tapar, pues llévatelo. Pero ve preparada como si tú te fueras a tu trabajo. O sea, lista para la batalla, siempre. Swami, ¿cuáles recomendaciones generales, así como finales, puedes darles a las madres madres lactantes que regresan al trabajo? Que algo puntual que desees hacer hincapié o señalar. Mira, habla.
léete la guía, donde te vamos... Que vamos a dejar. Léete la guía, donde te vamos a detallar punto por punto cuáles son las leyes que te protegen, porque cuando tú tienes conciencia de cuál es tu derecho, tú te sientes en el poder interno de tú exigirlo. Y no exigirlo desde la autoridad, desde la altanería, no. Exigirlo desde un lugar de confianza y de certeza de que tú estás protegida y amparada. Porque cuando tú lo sabes, óyeme, no hay tu tía, es que no hay forma de que otra persona venga a trabajarte mentalmente con sus argumentos en contra de lo que tú quieres. Cuando tú estás clara de lo que tú quieres y de que tú estás respaldada, tú tienes una mayor facilidad para hacer que eso valga. Entonces te informas y habla con tu empleador sin temor. Explícale que estás en el proceso de lactancia, que tú lo quieres hacer. Si al principio el mencionar, por ejemplo, porque la ley tal me ampara de no sé qué, no tienes que mencionarlo. Ahora, dependiendo de cómo tú evalúas como la actitud del otro, ya tú sabes que tienes que, exacto, tú tanteas el terreno, ya tú sabes que tienes tu as bajo la manga y tú dices, bueno, mira, pero es que esta ley dice tal y tal y tal cosa. Entonces ya por ahí tú te vas allanando el terreno y preparándote para cuando te toque entrar. Hazlo con antelación, no desde que, bueno, ya entré hoy el 13 y el 13 que yo voy a hablar. Trata de hablarlo con anticipación para que lo sepan. Entonces cuando llegas tú ubicas un lugar e informas. Este es el lugar que yo voy a tomar para los descansos que voy a tener. Si te toca hacerlo arriba de tu escritorio, como me tocó a mí en algunos momentos, que yo estaba entre llamadas, cogiendo llamadas y estaban con 2 extractores aquí pompeando leche. Pero más bien. Pues, so be it, porque hay veces que las condiciones ideales no se dan. Sí. Y prepárate con tu extractor, con todos los utensilios que tú necesites, extractor, fundita de leche o los vasitos recolectores para tú conservar tu leche materna, un bolsito donde tú te pongas racks como de hielo para el transporte de la leche, y hay otros tips que yo voy a dejar detalladamente ahí en la guía, porque me dijeron puntual y ya yo he llevado como 4. Ese gancho para que vayan a la guía, no, pero es importante. Sí, es que es importante porque hay muchas cosas que te puedo como decir para ese momento, pero que te empoderes sobre tu derecho, que te prepares con los utensilios que tú necesitas y que te crees un ritual para las extracciones. Eso es lo que te va a asegurar a ti que tú puedas crear tu banco de leche. Muy bien. Excelente. Swami, tus redes sociales para que las que nos están mirando puedan seguirte. Claro que sí, @tetaholic, TETAHOLIC. Era como amante apasionada así de la lactancia, pero antes, ahora Tetaholic ya ha parido una nueva versión de sí misma y estamos viendo a mamá de forma integral para asegurarnos, crear redes como conexiones como esta, que podamos realmente mirar a mamá de forma integral y proveerle de lo que ella necesita para sostener la lactancia durante el tiempo que mamá quiera. Entonces aquí vas a encontrar información de cómo criar, de cómo maternarte a ti y a tu bebé, de cómo criar, de cómo liderar tu vida, tu lactancia, tu maternidad, desde un lugar de conciencia, libertad y bienestar integral. Bueno, muchísimas gracias por esos valiosos aportes, gracias por tu presencia en nuestro podcast, y a ustedes también queremos agradecer su sintonía e invitarlos a encontrarnos en un próximo episodio. Bye. Bye.